Esta noche te voy a contar dos historias que ocurrieron dentro de hospitales, lugares donde la vida y la muerte están separadas por una línea muy delgada. Historias que ocurrieron durante la madrugada, cuando los pasillos quedan en silencio y el cansancio empieza a jugar con la mente. Pero hay quienes aseguran que no todo lo que se ve o se escucha en un hospital por la noche puede explicarse. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame a escuchar estas dos historias de terror. Nunca me gustaron los hospitales por la noche. Durante el día son lugares llenos de ruido, voces, médicos caminando rápido por los pasillos, familiares esperando noticias. Pero cuando llega la madrugada, todo cambia. El hospital donde trabajo es viejo, muy viejo. Fue construido hace más de 50 años y aunque han remodelado varias áreas, todavía hay partes del edificio que prácticamente no se usan. Yo trabajo como guardia de seguridad nocturno. Mi turno empieza a las 11 de la noche y termina a las 7 de la mañana. Mi trabajo es simple: recorrer los pasillos, revisar puertas, asegurarme de que nadie entre en áreas restringidas. La mayor parte del tiempo es aburrido, pero hay un lugar que siempre trato de evitar durante mis rondas: el antiguo piso de pediatría. Ese piso fue cerrado hace unos 15 años. Según dicen, el hospital construyó una nueva área pediátrica en otro edificio, más moderna, más grande. El viejo piso quedó abandonado, las luces permanecen apagadas, los muebles cubiertos con polvo y las puertas de las habitaciones cerradas con llave. Oficialmente nadie tiene permitido entrar ahí, pero desde mi primer mes trabajando en el hospital, escuché historias sobre ese lugar, historias que al principio pensé que eran solo bromas para asustar al nuevo. Algunos enfermeros decían que, durante la madrugada, se podían escuchar risas de niño provenientes de ese piso. Otros decían que a veces se escuchaban pasos pequeños corriendo por el pasillo. Yo nunca creí en nada de eso, hasta una noche. Recuerdo perfectamente la fecha porque fue durante un turno especialmente tranquilo. Eran alrededor de las 3 de la mañana, esa hora en la que todo el hospital parece dormido. Las luces del pasillo estaban bajas. Las máquinas en las habitaciones emitían ese sonido constante y monótono que ya me había acostumbrado a escuchar. Estaba terminando mi ronda cuando pasé cerca del elevador principal y fue entonces cuando lo escuché. Una risa, pero no era una risa normal, era una risa infantil, aguda, lejana, y provenía claramente del piso superior, del viejo piso de pediatría. Me quedé quieto, pensé que tal vez había escuchado mal, pero entonces lo escuché otra vez, esta vez más claro, una pequeña risa, seguida de algo que sonaba como ruedas chirriando sobre el piso. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté convencerme de que probablemente era algún ruido del edificio, tal vez tuberías, tal vez algo moviéndose en los conductos de ventilación, pero había algo en ese sonido, algo demasiado humano, demasiado específico. Subí por las escaleras. No sé exactamente por qué lo hice. Supongo que porque era mi trabajo revisar cualquier cosa extraña. Cuando llegué al piso abandonado, el aire se sentía diferente, más frío, más pesado. La puerta que conectaba con el pasillo estaba cerrada, pero la llave de seguridad funcionó sin problema. La abrí. El pasillo estaba completamente oscuro. Encendí mi linterna. La luz reveló lo que parecía una escena congelada en el tiempo. Sillas viejas, carteles infantiles en las paredes, dibujos de animales y globos descoloridos, y puertas alineadas a ambos lados del pasillo, todo cubierto de polvo. Avancé lentamente. Mi linterna iluminaba pequeñas partículas flotando en el aire, y entonces lo escuché otra vez. El sonido de ruedas, muy cerca. Giré la linterna hacia el final del pasillo, y lo vi. Un pequeño carrito metálico, de esos que se usan para transportar medicamentos o juguetes. Estaba moviéndose, lentamente, como si alguien lo estuviera empujando, pero no había nadie. Me quedé congelado. El carrito avanzó unos metros y luego se detuvo. El silencio regresó. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Di un paso hacia adelante, luego otro. Cuando llegué al carrito, lo examiné con la linterna. Tenía varios juguetes viejos dentro, un oso de peluche, un pequeño camión de plástico y una pelota roja, nada más. Respiré profundo, tal vez alguien lo había movido antes y yo solo lo encontré rodando. Eso era lo más lógico, eso quería creer. Me di la vuelta para regresar y fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí, pasos pequeños, lentos, como los de un niño caminando descalzo. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba. No quería voltear, pero lo hice. La linterna iluminó el pasillo y ahí estaba, un niño. No tendría más de 6 o 7 años. Estaba parado en medio del pasillo. Vestía una bata de hospital demasiado grande para su cuerpo. Su cabello estaba despeinado y su piel era
demasiado pálida. Me miraba fijamente. Sus ojos reflejaban la luz de mi linterna. Por un momento ninguno de los dos se movió. Entonces el niño habló con una voz suave. ¿Quieres jugar? Mi garganta estaba seca. Intenté responder, pero no pude. El niño señaló el carrito detrás de mí. Empújalo, dijo. No sé por qué, pero obedecí. Tomé el carrito y lo empujé unos centímetros. Las ruedas chirriaron. El niño sonrió, una sonrisa extraña, demasiado amplia, demasiado quieta, y entonces comenzó a reír, la misma risa que había escuchado antes, pero esta vez estaba justo frente a mí, y de repente las luces del pasillo se encendieron, parpadeando. Por un segundo aparté la vista, solo un segundo. Cuando miré otra vez, el niño había desaparecido. El pasillo estaba vacío, completamente vacío. Sentí que algo estaba terriblemente mal. Me di la vuelta y prácticamente corrí hacia la salida. Bajé las escaleras, cerré la puerta y no volví a subir esa noche. A la mañana siguiente pregunté a una enfermera veterana sobre el viejo piso pediátrico. Le conté lo que había visto. Esperaba que se riera, que me dijera que estaba imaginando cosas, pero no lo hizo. Su rostro se puso serio y me contó algo que nunca había escuchado antes. Hace muchos años, cuando ese piso aún estaba en funcionamiento, hubo un niño que pasó meses hospitalizado ahí. No tenía familia, no recibía visitas. Los enfermeros decían que pasaba horas empujando un pequeño carrito de juguetes por el pasillo, siempre solo. Una madrugada, el niño murió. Desde entonces, varias personas han escuchado risas en ese piso y algunas lo han visto, empujando su carrito, buscando a alguien con quien jugar. Desde esa noche, cada vez que paso cerca de las escaleras que llevan al viejo piso pediátrico, a veces escucho algo, muy débil, muy lejano, el sonido de ruedas, chirrido metálico y una pequeña risa infantil, como si todavía estuviera ahí arriba, esperando a que alguien quiera jugar. Nunca había creído en historias de fantasmas. Trabajo como médico residente, y si algo aprendes en los hospitales es que casi todo tiene una explicación lógica. Los ruidos extraños suelen ser tuberías viejas. Las luces que parpadean son cableado defectuoso. Las sombras raras solo son tu mente cansada después de demasiadas horas sin dormir. Pero hay algo que todavía no puedo explicar. Algo que ocurrió durante una de mis guardias nocturnas, y desde esa noche evito usar el ascensor principal del hospital después de las 3 de la mañana. Todo comenzó hace aproximadamente un año. Era mi tercer mes como residente de medicina interna en un hospital bastante antiguo de la ciudad. El edificio principal tenía más de 40 años, y aunque algunas áreas habían sido remodeladas, otras parecían haberse quedado atrapadas en el tiempo, especialmente los pisos inferiores. Durante mi primera semana, uno de los enfermeros veteranos me contó algo extraño. Si alguna vez el ascensor se detiene en un piso que no aparecen los botones, no salgas, lo dijo medio en broma. Yo me reí, pensé que era solo una historia para asustar a los residentes nuevos. ¿Y qué pasa si sales?, le pregunté. El enfermero se encogió de hombros. Dicen que ese piso no debería existir. En ese momento no le di importancia. Los hospitales están llenos de historias raras, pero con el paso del tiempo comencé a notar algo pequeño, algo que en ese momento parecía una simple coincidencia. Cada vez que hacía guardias nocturnas, algunos miembros del personal evitaban usar el ascensor principal después de cierta hora. Preferían subir por las escaleras, incluso cuando estaban cansados. Una noche le pregunté a una enfermera, ¿por qué no usas el ascensor? Ella dudó un momento. Luego dijo, a veces se detiene donde no debería. No explicó más, pero en su rostro vi algo que no parecía una broma. Era miedo. Durante meses no ocurrió nada extraño. Hasta aquella noche. Había sido una guardia particularmente pesada. Habíamos recibido varios pacientes de urgencias y yo llevaba casi 20 horas despierto. Eran alrededor de las 3:10 de la mañana cuando finalmente terminé de revisar a mi último paciente. Solo quería ir a la sala de residentes en el primer piso, sentarme 5 minutos y tomar café. Salí del pasillo de hospitalización. El hospital estaba casi en silencio. Las luces del pasillo eran tenues y el eco de mis pasos resonaba en el suelo de linóleo. Llegué al ascensor principal. Presioné el botón. Las puertas se abrieron con un sonido metálico. Entré. Presioné 1. Las puertas comenzaron a cerrarse. El ascensor empezó a bajar. Todo normal, hasta que se detuvo. Las puertas se abrieron lentamente. Miré el panel. No había ninguna luz encendida en otro botón. Y sin embargo, el ascensor se había detenido. El pasillo frente a mí estaba oscuro, completamente oscuro. Solo había una luz débil parpadeando al fondo.
Miré el panel otra vez. No había ningún número encendido. Sentí una extraña incomodidad, pero pensé que tal vez el ascensor estaba fallando. Di un paso fuera. El aire en ese piso era diferente, más frío, más pesado. El pasillo parecía mucho más viejo que el resto del hospital. Las paredes estaban manchadas, la pintura estaba descascarada, algunas luces fluorescentes parpadeaban lentamente, y había algo más. El silencio. No era el silencio normal de un hospital por la noche, era un silencio absoluto, como si el lugar estuviera completamente aislado del resto del edificio. Di unos pasos hacia adelante, entonces noté algo. Las puertas de las habitaciones estaban abiertas, pero las camas estaban vacías, todas. Era como si el piso hubiera sido abandonado hace años, y entonces escuché algo, un sonido metálico, un golpe suave. Provenía de una de las habitaciones al final del pasillo. Me quedé quieto. El sonido se repitió. Algo se movía ahí dentro. Mi mente empezó a buscar explicaciones. Tal vez un paciente, tal vez mantenimiento, tal vez un gato que había entrado al hospital. Caminé lentamente hacia la habitación. Empujé la puerta. La habitación estaba vacía. Solo había una cama oxidada, un soporte de suero y una silla caída en el suelo. Fue entonces cuando escuché el sonido otra vez, pero esta vez provenía detrás de mí. Me giré rápidamente. El pasillo estaba vacío, pero al fondo vi una figura, un hombre. Vestía una bata de hospital. Estaba parado completamente inmóvil y me observaba. La distancia era demasiado grande para ver su rostro con claridad, pero algo en su postura me hizo sentir profundamente incómodo. ¿Se encuentra bien?, pregunté. Mi voz resonó en el pasillo vacío. El hombre no respondió, no se movió, solo seguía ahí, observándome. Di un paso hacia él, entonces otro. La luz del pasillo parpadeó. Por un segundo el pasillo quedó en oscuridad. Cuando la luz volvió, el hombre estaba más cerca, mucho más cerca. No lo había escuchado moverse, no había escuchado pasos, pero ahora estaba a la mitad del pasillo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Señor, dije, pero mi voz sonó débil. El hombre comenzó a caminar, lentamente, directo hacia mí. Sus pasos no hacían ruido. Era como si se deslizara sobre el suelo, y entonces vi su rostro. Su piel era gris, sus ojos estaban completamente abiertos, pero lo peor era su expresión. No tenía ninguna, era completamente vacía, sin emoción, sin vida. Sentí un terror primitivo apoderarse de mí. Me giré y corrí hacia el ascensor. Las puertas seguían abiertas. Entré y presioné el botón del primer piso repetidamente. Las puertas comenzaron a cerrarse, pero justo antes de cerrarse completamente, vi al hombre. Estaba frente al ascensor, mirándome, muy cerca, demasiado cerca. Las puertas se cerraron. El ascensor comenzó a subir. Respiré con dificultad. Sentí el corazón golpeando en mi pecho. Las puertas se abrieron en el primer piso. La iluminación normal del hospital me pareció casi reconfortante. Salí del ascensor. Me apoyé contra la pared, intentando convencerme de que todo había sido una alucinación causada por el cansancio. Pero había algo que no encajaba. Volví al panel del ascensor. Miré los botones. Los pisos estaban numerados del 1 al 8. Nada más. No existía ningún piso inferior. A la mañana siguiente pregunté a uno de los médicos más antiguos del hospital. Le conté lo que había ocurrido. Esperaba que se riera, pero no lo hizo. Su expresión se volvió seria. ¿El ascensor te llevó abajo?, preguntó. Asentí. El médico suspiró. Ese piso fue cerrado hace muchos años. ¿Por qué? Dudó unos segundos. Luego respondió. Hubo un incendio. Me explicó que décadas atrás el hospital tenía un piso subterráneo, un área de hospitalización psiquiátrica. Durante una madrugada hubo un incendio en una de las habitaciones. El fuego se propagó rápidamente. Varios pacientes murieron antes de que pudieran evacuarlos. Después del incidente decidieron sellar el piso. El acceso fue cerrado, las escaleras fueron bloqueadas y el ascensor fue reprogramado para que nunca pudiera detenerse ahí. Pero a veces, dijo el médico, el ascensor se equivoca. Sentí un nudo en el estómago. ¿La gente ha visto algo ahí? El médico me miró directamente. Algunos dicen que sí. Guardó silencio un momento. Luego añadió, y algunos dicen que las personas que salen del ascensor no siempre regresan. Desde esa noche nunca volví a ver ese piso. Pero hace 2 semanas ocurrió algo. Estaba terminando otra guardia nocturna. Pasé frente al ascensor y escuché algo, un sonido débil, como si alguien golpeara suavemente metal. Miré el panel,
El ascensor estaba detenido, pero no en ningún piso. Solo había una luz encendida, una pequeña luz roja, debajo del 1, donde no debería haber ningún botón. Y entonces escuché un golpe desde dentro del ascensor, un golpe lento, rítmico, como si alguien estuviera tratando de salir desde el piso prohibido.